En lo más profundo de una biblioteca prohibida, oculta entre los vastos pasillos del Vaticano, yacen manuscritos tan antiguos y poderosos que podrían desafiar los cimientos de las creencias religiosas modernas. Textos que no solo reescriben la historia, sino que nos invitan a cuestionar las reglas y doctrinas que hemos aceptado por siglos. Estamos hablando de los evangelios apócrifos, descubiertos en las misteriosas cuevas de Qumrán. Estos textos enigmáticos contienen revelaciones de Jesús que desafían el discurso tradicional de la Iglesia y que, durante siglos, solo el Vaticano ha guardado celosamente. En sus líneas se encuentra un conocimiento transformador que guía al ser humano en su viaje espiritual y ofrece respuestas sobre nuestro origen divino, junto con las claves para comprender y activar nuestro auténtico poder creador. Pero, ¿quién escondió estos documentos en aquel desierto? ¿Por qué la Iglesia decidió perseguir ferozmente estos escritos y aniquilar a quienes los protegían? ¿Qué peligros representaban para los dogmas establecidos? La respuesta podría encontrarse en una comunidad que muchos no conocen y cuya historia casi fue borrada por completo por aquellos que temían sus enseñanzas. Se trata de los esenios, un grupo místico que floreció entre el siglo II antes de Cristo y el siglo I después de Cristo, y que se retiró a los desiertos de Qumrán para preservar un conocimiento secreto que iba más allá de la religión. Así que relaja tu cuerpo, mantén tus sentidos alerta y tu mente abierta, porque lo que estás a punto de aprender podría cambiar la forma en que ves el mundo y tu lugar en él. Bienvenidos a Tu Poder Divino. La comunidad esenia, debido a su naturaleza aislada y su enfoque en preservar conocimientos sagrados, se centró en conservar un saber antiguo que contenía las claves de la divinidad del hombre y en protegerlo de aquellos que han intentado destruir el conocimiento divino desde tiempos inmemoriales, como ocurrió con la quema de la Biblioteca de Alejandría y la persecución de los gnósticos. Cuando la destrucción comenzó a desatarse durante la invasión romana en el siglo I después de Cristo, los esenios decidieron ocultar estos textos en las cuevas, lejos del alcance de las fuerzas que pretendían erradicar cualquier rastro de esta sabiduría. Estos guardianes de un conocimiento ancestral, con su profunda comprensión de la naturaleza humana y su relación con el cosmos, pudieron ser quienes protegieron estas verdades incómodas que podían desmantelar la estructura de poder de la Iglesia. Un conocimiento liberador y poderoso, pero para aquellos que querían someter al hombre, unos textos peligrosos y prohibidos. Pero, ¿quiénes eran los esenios? ¿Y qué relación tienen con Jesús y con nuestro poder divino? Este pueblo, perseguido hasta su desaparición, fue mencionado por historiadores como Filón, Plinio el Viejo y Flavio Josefo. Sin embargo, no fue hasta el descubrimiento de los manuscritos del Mar Muerto, también conocidos como los rollos de Qumrán, que el mundo moderno empezó a desenterrar su sabiduría oculta. En ellos se revela una enseñanza radical. No busquéis la ley en vuestras escrituras, pues la ley es vida y las escrituras son muerte. El que os explica las escrituras os habla en lengua muerta de hombres muertos. Una advertencia profunda, que parece dirigirnos no hacia las instituciones religiosas, sino hacia la conexión directa con la vida misma, con lo divino que yace en nuestro interior. Jesús, en esta línea de pensamiento, no rechazaba el poder divino, sino que buscaba que cada uno de nosotros lo despertara. En la Biblia encontramos enseñanzas que refuerzan esta idea. En Lucas 17:21, Jesús declara: «El reino de Dios está dentro de vosotros». Pero, ¿cuántos han comprendido realmente esta verdad? ¿Cuántos siguen buscando en el exterior lo que siempre ha estado en su interior? Los manuscritos del Mar Muerto, descubiertos por un simple pastor beduino en 1946, son algo más que fragmentos de textos antiguos.
En total, se encontraron 972 manuscritos, ocultos en vasijas de barro en cuevas cercanas a Qumrán. Estos manuscritos, datados entre 250 a.C. y 66 después de Cristo, contienen los textos más antiguos en lengua hebrea del Antiguo Testamento, escritos mayoritariamente en hebreo y arameo, con algunos pocos en griego. Pero lo que los hace realmente fascinantes no es solo su antigüedad, sino su revelador contenido prohibido y lo que podrían implicar. ¿Por qué no se menciona a los esenios en las escrituras bíblicas, mientras que los fariseos y saduceos sí aparecen? Los esenios, al igual que Jesús, rechazaban el culto en el templo de Jerusalén, lo que podría explicar su aparente eliminación de la historia oficial. Según muchos, es como si hubiera habido un esfuerzo consciente por borrar su existencia, y tal vez con una razón poderosa. Los manuscritos esenios contienen enseñanzas que resuenan inquietantemente con la vida y obra de Jesús. De hecho, algunos autores aseguran que Jesús, Juan el Bautista e incluso su familia estuvieron vinculados con los esenios o convivieron con ellos. No es casualidad que estos textos y otros documentos fueran excluidos del canon oficial por el Concilio de Nicea en el siglo IV. Aquellos que detentan el poder temen el conocimiento que pueda desafiar su autoridad, y los manuscritos esenios son precisamente eso, una amenaza al status quo. Si estas enseñanzas salieran a la luz en toda su profundidad, podríamos estar frente a una verdad que no solo sacudiría los cimientos de las religiones modernas, sino que también devolvería al ser humano el poder que las doctrinas institucionales han ocultado por siglos. Pero, ¿quiénes eran los esenios realmente? Este enigmático pueblo no solo rechazaba las doctrinas religiosas de su tiempo, sino que comprendían profundamente el poder divino que reside en cada ser humano. Ellos sabían que este poder no podía ser alcanzado a través de los dogmas o las creencias limitantes impuestas por las instituciones, sino que se activaba al vivir en armonía con las leyes de la naturaleza y al alejarse de las energías densas del materialismo y la esclavitud mental. Para los esenios, el camino hacia la verdadera divinidad implicaba la liberación de los conceptos limitantes que nos atan a una existencia física vacía, y la conexión con una fuerza espiritual superior que yace en lo más profundo de nuestro ser. Su estilo de vida reflejaba esta sabiduría. Vivían en una comunión perfecta con la naturaleza, alimentándose únicamente de frutas, semillas y vegetales, evitando todo lo que implicara muerte o sufrimiento. Para ellos, la naturaleza no solo era un entorno donde vivir, sino una manifestación viva del poder divino, y en ella encontraban las leyes sagradas que regían el universo. La ley está escrita en toda cosa viviente, decían, invitando a buscar la verdad no en libros sagrados, sino en los ríos, los árboles, las montañas, los animales y, sobre todo, en uno mismo. Era un llamado a la introspección, a despojarse de las ilusiones impuestas por la sociedad y a descubrir que Dios vive en nuestro interior esperando ser reconocido. Jesús, según los manuscritos esenios, les recordó esta verdad fundamental. Dios no escribió su palabra en las páginas de un libro, sino en vuestro corazón y en vuestro espíritu. Esta enseñanza revela una de las claves más profundas del pensamiento esenio. El verdadero poder divino está en nuestro interior, y para activarlo es necesario purificar tanto el cuerpo como el alma. Ellos entendían que el cuerpo, como templo del espíritu, debía ser cuidado y honrado, porque en él reside el vínculo con la fuente divina. El espíritu humano es el verdadero templo de Dios, y solo cuando nos liberamos de las ataduras del materialismo y las creencias limitantes, podemos despertar este poder creador. Los esenios no solo rechazaban las estructuras religiosas externas, sino que también vivían en comunidad, sin jerarquías, donde no existían ricos ni pobres,
y donde los bienes eran compartidos según las necesidades de cada uno. Su desapego del materialismo era un reflejo de su entendimiento de que la verdadera riqueza no reside en las posesiones terrenales, sino en la conexión con la energía divina. Además, esta comunidad ayudaba generosamente a los pobres, viudas, huérfanos e incluso a los esclavos fugitivos, demostrando que el poder divino no solo se manifiesta en uno mismo, sino también en la compasión y el servicio hacia los demás. Su enfoque hacia la espiritualidad era tan profundo que los egipcios los llamaban los médicos por su capacidad de sanar no solo el cuerpo, sino también el alma. Entendían que la verdadera sanación requería reconectar con la energía vital que fluye en todo ser viviente y que solo al liberar las obstrucciones mentales y emocionales podríamos acceder al poder divino dentro de nosotros mismos. Para los esenios, la enfermedad y el sufrimiento eran síntomas de un alma desconectada de la fuente divina, y su misión como sanadores era guiar a otros a redescubrir ese poder interior. En 1928, Edmond Bordeaux-Sekely tradujo y publicó el Evangelio Esenio de la Paz, revelando enseñanzas ocultas que desafían las bases de todas las religiones organizadas. Los esenios rechazaban no solo los templos físicos, sino también las leyes impuestas por las instituciones religiosas, porque comprendían que la verdadera ley está escrita en la naturaleza y en el cuerpo humano. Para ellos, el espíritu era el verdadero templo de Dios, y honrarlo significaba vivir en sintonía con las energías más elevadas del universo. Hijos de los hombres, honrad a vuestra madre tierra y seguid sus leyes para que vuestros días se alarguen sobre la tierra, y honrad a vuestro Padre celestial para que vuestra vida sea eterna en los cielos, afirmaban. Esta enseñanza es clara. Solo al alejarnos del materialismo, del ego y de las creencias que limitan nuestra divinidad, podemos despertar el poder creador que llevamos dentro. El verdadero camino hacia la iluminación es redescubrir la conexión con la fuente divina, que está inscrita en cada célula de nuestro ser, en cada partícula de la naturaleza que nos rodea y en la energía universal que lo conecta todo. El espíritu del Hijo del Hombre fue creado del espíritu del Padre Celestial y su cuerpo del cuerpo de la Madre Tierra. Esta afirmación, extraída de los manuscritos esenios, nos revela una visión de Jesús que dista mucho de la que las religiones institucionales han promovido durante siglos. Jesús, según estos textos, no solo enseñaba sobre un reino celestial lejano, sino que reconocía la conexión intrínseca entre lo divino y lo terrenal, entre el espíritu y la naturaleza. Su énfasis en la Madre Tierra y el Padre Celestial como fuentes de vida es un eco de las enseñanzas que las tribus nativas y culturas ancestrales han sostenido por milenios. Todo en el universo está conectado por una energía vital que fluye a través de los elementos y de cada ser viviente. Los textos esenios nos muestran a un Jesús que comprendía profundamente el poder que reside en la naturaleza y en el cuerpo humano. Un poder que, según sus palabras, es bloqueado por aquellos que buscan controlar al ser humano a través de escrituras y doctrinas muertas. El que os explica las escrituras os habla en lengua muerta de hombres muertos, por medio de su cuerpo enfermo y mortal. Aquí, Jesús nos advierte sobre los peligros de seguir a ciegas las doctrinas religiosas que nos apartan de nuestra verdadera naturaleza divina, la cual puede ser encontrada en nuestro propio ser, en la Madre Tierra y en el universo mismo. Es interesante cómo, en estos manuscritos, Jesús habla de los ángeles del aire, del agua y del sol, de una manera similar a como los pueblos indígenas del mundo veneran los espíritus de la naturaleza. El espíritu del árbol, del águila, del viento. Esta coincidencia nos lleva a pensar que, en realidad,
Estas culturas estaban conectando con las mismas fuerzas espirituales que Jesús enseñaba, pero usando un lenguaje diferente. Quizás, como sugieren algunos, se trate solo de un problema de traducción. Tal vez, lo que unos llaman espíritus, Jesús lo denominaba ángeles. Lo cierto es que en ambas cosmovisiones se reconoce la sacralidad de los elementos y la conexión divina que todos compartimos. Incluso es posible que cuando Jesús se refiere al Padre Celestial, también esté hablando del Sol. El Sol, esa fuente de energía universal, está en todas partes. Penetra en las plantas, en los alimentos y llena de vida cada rincón de la tierra. En muchas tradiciones antiguas, el sol no era solo un símbolo, sino una manifestación física del poder divino. Su luz y calor eran vistos como la fuerza que sustentaba toda la vida, al igual que el Padre Celestial sostiene el espíritu humano. Estos textos nos invitan a cuestionar las doctrinas que han sido impuestas para limitar nuestra conexión con la verdad. Las religiones, según las enseñanzas esenias, son grilletes invisibles, destinados a esclavizar al ser humano, manteniéndolo atado a una visión limitada de su propio poder y naturaleza. Lo que Jesús enseñaba, en cambio, era una libertad profunda, la liberación del espíritu a través de la conexión con la Madre Tierra y con nuestro propio cuerpo, que él consideraba el verdadero templo de Dios. Amad a vuestra Madre Tierra, así como ella ama vuestro cuerpo, decía Jesús según estos manuscritos. Este amor hacia la tierra no es solo un acto de gratitud, sino un reconocimiento de que somos uno con la naturaleza, que nuestra energía, nuestra vida, está interconectada con la de todos los seres y elementos que nos rodean. En esta visión, el cuerpo humano no es una prisión del alma, como enseñan algunas doctrinas, sino un templo sagrado donde habita lo divino. Es a través de este cuerpo que experimentamos la vida y al cuidarlo y respetarlo, honramos también a Dios. Estas enseñanzas esenias desafían las concepciones tradicionales sobre la espiritualidad, mostrándonos un camino hacia la verdadera libertad espiritual. Alejarnos de las creencias limitantes y materialistas que nublan nuestro potencial divino y reconectar con el poder creador que reside en nuestro ser. El despertar de esta divinidad interna nos permite comprender que el templo de Dios no está en las iglesias, sino en cada uno de nosotros, en la naturaleza que nos rodea y en las energías universales que fluyen a través de todo lo que existe. Así que, querido ser de luz, te invito a seguir adelante en tu viaje, con el corazón abierto y el espíritu dispuesto, sabiendo que con cada paso que das, estás creando ondas de transformación que se extienden más allá de lo que los ojos pueden ver. Y recuerda siempre, eres un ser divino, una expresión única de la fuente creadora, y tu luz es esencial en la tapestry cósmica de la existencia. En cada momento, en cada encuentro, en cada susurro del viento y en cada puesta de sol, estás co-creando la realidad y participando en el misterio sagrado de la vida. Así que suscríbete a tu propio poder divino, deja que tu luz brille sin restricciones y continúa explorando las profundidades de tu ser espiritual. Comparte este mensaje sagrado con aquellos que puedan necesitarlo, comenta y comparte tus experiencias y da like para extender esta ola de elevación espiritual hacia todos los rincones del universo. Que cada día de tu vida esté teñido de la belleza de la espiritualidad y que tu jornada esté impregnada de la certeza de que eres una expresión única del poder divino en este mundo. Gracias y hasta la próxima.